Momento de conocer las informaciones internacionales, que lamentablemente en parte con una tragedia. Claudia Reilich, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, porque partimos en Siria, donde se dice que la situación en Guta Oriental es lo más parecido al día del juicio final. Eso fue lo que dijo el subdirector de los Cascos Blancos, los rescatistas que trabajan en medio de la guerra de ese país. Y es que solo en las últimas 48 horas 250 personas murieron en Guta Oriental, el último enclave rebelde cerca de la capital Damasco. 60 de esas víctimas son niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Son los bombardeos más mortíferos desde el año 2013, cuando también allí se llevó a cabo un ataque con gas sarín que dejó 1.400 muertos. Estos ataques fueron perpetrados por la aviación siria, es decir, por las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad. También se destruyeron 6 hospitales, carreteras y varios puntos de abastecimiento. Se dice, según los analistas, que esto son claras señales de una inminente ofensiva terrestre que va a ejecutar el gobierno sirio en ese enclave. Hay 10.000 hombres apostados en las afueras de Guta. Los analistas también hablan de que esto se trata lisa y llanamente de una masacre, porque no ha habido ningún corredor, por ejemplo, para que los civiles puedan estar a salvo en medio de estos bombardeos. 400.000 personas llevan 5 años viviendo una crisis humanitaria en medio de los enfrentamientos de las fuerzas gubernamentales y también de milicias islamistas. Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero lo cierto es que la crisis en Siria no cesa. Ya se van a cumplir en marzo próximo 7 años de una guerra que ha dejado más de 300.000 muertos. Viajamos ahora a la región, porque después del carnaval de Río de Janeiro, la guerra entre el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes lisa y llanamente se han tomado el control de esa ciudad. Eso lo dice el propio gobierno de Brasil. La ola de violencia y muerte hizo que el presidente Michel Temer tomara una decisión inédita, y es dejar en manos del ejército la seguridad de la ciudad. Si bien en otros años se había visto a la presencia del ejército en las favelas, por ejemplo, es siempre la policía quien está a cargo de la seguridad de ese estado y también de las favelas de Río de Janeiro, pero a partir de ahora será el ejército el que está a cargo, una decisión bastante cuestionada por los especialistas, porque solo el fin de semana la violencia se recrudeció. Hubo 14 muertos, 21 heridos y una veintena de operativos militares. Esta violencia ha sido progresiva desde los Juegos Olímpicos de 2016. Recordemos que la ciudad también atraviesa una seria crisis económica. El año pasado hubo 6.731 muertes violentas, 100 de esas muertes fueron policías y una decena fueron niños que fueron alcanzados por las balas locas en medio de estos enfrentamientos. Las cifras también tienen un abismante sesgo racial. Las cifras de asesinato, algunas dicen, como el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son de color. Otras cifras dicen que 9 de cada 10 muertos por la policía son de raza negra, y es por eso que la directora en Brasil de Human Rights Watch dice que lo que se necesita en Río de Janeiro no es que el ejército esté a cargo, sino que hayan especialistas en seguridad, especialistas policiales y no expertos en guerra a cargo. Vamos ahora a Estados Unidos, porque ese señor que usted está viendo en pantalla se llama Scott Papalardo. Él era un férreo defensor del derecho a tener y portar armas de fuego en Estados Unidos, pero en las últimas horas hizo un video que se transformó en viral, tomó la decisión, hace una larga reflexión de lo sucedido en esta matanza de Florida en una escuela, y dice que
si es más importante el derecho a tener esta arma que la vida de otras personas. Por eso toma la decisión de partir su rifle, una AR-15, el mismo que usó Nicolás Cruz en La Matanza. Este video fue reproducido 19 millones de veces desde el sábado, ha sido compartido 362.000 veces y ha sido replicado por varias personas que también bajo el eslogan "Un arma menos" han destruido sus armas. Ella es Emma González, una de las niñas que estuvo en La Matanza, que increpó duramente al presidente Donald Trump para tomar medidas para evitar estas masacres. Y bueno, fue hoy día, al parecer, que el mandatario escuchó estos reclamos y instruyó al Departamento de Justicia para que hagan una ordenanza que prohíba los aceleradores de armas. Son estos dispositivos que se venden en Estados Unidos para convertir rifles, por ejemplo, en armas automáticas. Recordemos que la masacre de Las Vegas del año pasado, donde murieron 58 personas, el atacante había usado varios de estos dispositivos para transformar sus armas, para tener un mayor poder letal. Vamos a ver si esta medida ayuda en algo a disminuir las cifras de matanzas, y especialmente las masacres en escuelas estadounidenses. Y lo que sí se siente también es que la voz de protesta del pueblo se ha hecho notar, se ha hecho gráfica, además en esta medida, como anteriormente no se había proyectado así, al menos en los últimos casos. Hay un cambio, parece, en los estadounidenses que están cansados de estas masacres, sobre todo en las que mueren niños. Generalmente ellos defienden mucho su derecho a tener armas y ahora están saliendo a protestar por generar otras medidas. Claudia, muchísimas gracias, que estés muy bien. Buenas noches.